Ya, ahora sí, profe. Dele nomás. Ya. Bueno, estimados alumnos, teníamos la intención de poder hoy día hacer un buen trabajo con la guía y hacer la clase, pero hemos visto con Alan que tenemos un problema de choque de horario, de tal manera que yo espero que este audio que estamos grabando con Alan pudiera servir a manera de reemplazo de la clase para poder de alguna forma entregar lo que quería entregar hoy día. En todo caso, yo quiero recordarle que tenemos dentro de los materiales que tenemos para la clase, teníamos esta unidad 2 del mito a la filosofía, que era una guía que se entregó el día 29 de marzo y que está la fecha de recepción el 12 de abril, vale decir, la próxima semana. Por lo tanto, era sumamente importante que yo pudiese, de alguna manera, entregarle algunas informaciones de la guía que quedaron pendientes. Habíamos comenzado a hacer un análisis de ella y, y el objetivo era ver cómo el mito formaba parte del pensamiento reflexivo de, los, de las personas en la generación antigua, es decir, en el siglo cuarto, quinto antes de Cristo. Por lo tanto, no existían la forma, no existía la forma de poder, de alguna manera, tener conocimiento para dar explicación a las cosas que ocurrían. Y de ahí surgió el mito como una posible forma de responderse a las inquietudes que tenía el hombre antiguo, el hombre que existía en esa época, para poder solucionar, darle, no a darle respuesta, no solucionar, para darle respuesta a los fenómenos que ocurrían. No solamente a los fenómenos de la naturaleza, como por ejemplo el nacimiento de un volcán, un maremoto, un terremoto, un tsunami. Eso no lo podía explicar el hombre en esa época, porque no tenía los conocimientos. Por lo tanto, se creaban historias, relatos, en la cual intervenían seres, digamos, divinos, dioses, seres humanos, semidioses. Y con estas narraciones se intentaba dar explicación, la primera explicación a estos fenómenos. Y la verdad que en el fondo lo más importante de todo era poder de alguna forma motivar para poder responder a que el ser humano reflexionara. Pero las primeras reflexiones que se hacía el ser humano para explicarse el mundo donde vivía. Pero no solamente fenómenos naturales, también habían algún tipo de necesidad de conocer al mismo ser humano. Entonces la guía que se entregó la vez pasada, que dije que vamos a dar plazo hasta el 12 de abril para que se entregue respondida, porque esta tiene preguntas y va a ser evaluada en forma, ya lo dije ya, eh, no en forma sumativa, sino que en forma, digamos, con menor valor. Esta guía se va a entregar el 12 de abril. Es posible que por estos problemas que estamos viviendo, me refiero a decir al choque de horario que hubo, me refiero también a que no han podido hacerme consultas, pueden hacerme las consultas a través del Classroom o del correo. Pero la idea es que estén informados que si algún alumno no tiene suficientemente tiempo como para hacer su trabajo, vamos a tener todas las posibilidades de poder aplazar o darle más tiempo a los chiquillos. Así que no se preocupen si algunos se encuentran un tanto pillados por las actividades. Vuelvo a repetir, esta guía tiene una nota formativa que después vamos a hacer una nota sumativa de todas las materias que estamos viendo, más la otra guía que yo puse ayer ahí en el tablón. En la clase pasada nosotros quedamos viendo, en la clase pasada nosotros quedamos viendo esta guía y habíamos visto en la primera parte del mito a la filosofía, un mito, ¿qué es lo que era el mito? Los mitos son historias, narraciones que todos los pueblos tienen y que tenían el mismo objetivo, explicar lo que ocurría. Voy a pedirle a Lana que me está ayudando que pueda mover un poquito la guía hacia arriba, o sea, avanzar en la guía, a ver si es posible. En todo caso, yo también tengo acá una guía, así que también la puedo revisar, pero me gustaría que pudiera también verse ahí. Ya. Y en la clase pasada vimos que una forma de explicar una característica de los mitos es que los mitos eran simbólicos, tenían una simbología.
a través de la narración querían explicar una cosa distinta a la que la narración decía. Y habíamos puesto un mito que se llamaba Los amigos y la moneda. Y se trataba de dos amigos que se conocían mucho, se querían, eran buenos amigos, muy buenos amigos. Y llegó un momento que por razones personales de la vida tuvieron que alejarse. Entonces uno de ellos dijo, oye, ¿qué vamos a hacer? No vamos a perder esta amistad. Pero ellos querían seguir siendo amigos. Entonces a uno de ellos se le ocurrió que la forma de poder conectarse después cuando pasara el tiempo y se volvieran a ver y saber quién era quién, era tomar una moneda, partirla por mitad y que cada uno se llevara una parte de esa moneda. Y si alguna vez se encontraban de nuevo, habría que juntarse ambos y decir, mira, esta es la mitad de la moneda, y la juntaban, y resultaría entonces que ellos eran los amigos que se habían despedido de hace mucho tiempo. Entonces, estos dos amigos que existían en Grecia, sin lugar a duda que se fueron muy tristes, pero pasó el tiempo y llegaron a ubicarse y gracias a la moneda pudieron reanudar esa amistad antigua. Decía yo que los mitos son símbolos, son representación de algo. Un símbolo, por ejemplo, también es la bandera de nuestro país, la bandera chilena es un símbolo porque representa a todo el país, a toda la nación. Hay símbolos y signos. Los signos son elementos que conforman parte de una ecuación, de un trabajo. Por ejemplo, un signo es el signo matemático más, pero cuando yo lo ubico significa que voy a sumar dos cantidades, o menos voy a restar, o multiplicar el signo X. Pero el símbolo, con B, símbolo, tiene otro valor, tiene el valor de ser representativo de una idea mayor o de una idea que es difícil de explicar así a simple vista. Por lo tanto, en este ejemplo que estábamos dando del mito, el símbolo era la moneda, que representaba a la amistad. Entonces, igual, habría que decir que todos los mitos son simbólicos, es decir, representan algo. Y yo di ahí en la guía un nuevo mito que se llama Deméter y Perséfone. Deméter y Perséfone son dos personajes míticos. Deméter es la mamá y diosa de la tierra, y Perséfone es la hija, llamada también Core. Entonces ahí cuenta la historia de que estando las ninfas jugando, recogiendo flores, entre ellas Profesor, Perséfone, sí, dime. disculpe, y nosotros ya vimos ya lo de Demeter, lo que nos faltó ver fue la de la moneda y el narciso. Ya, ya, perfecto. Siga nomás. Entonces la moneda aparece allí y es, como te decía yo, es un símbolo porque interpreta una idea distinta a la moneda. Es la idea que se interpreta en la moneda es la representación de la amistad. Entonces, como ya vimos, Deméter y Perséfone la saltamos. Les recuerdo así que el mito este tiene por objeto explicar por qué ocurren las estaciones del año. Y esas estaciones del año ocurrían cuando, de alguna manera, existía el invierno, cuando la hija de la diosa era llevada. Y después venía el verano, cuando le permitían el regreso de su mamá el dios este del infierno. ¿Ya? Y la otra idea es que hay que responder una pregunta, que son muy fáciles de responder, y después vimos en la guía un nuevo mito que se llama Narciso, que es el que tiene en este instante hablan ahí en su imagen. Y voy a leerlo lo que dice Narciso. Narciso realmente es una flor, una planta, bonita, Narciso. Pero el mito se refiere a este joven que dice que era muy bello, muy hermoso, ¿sí? Dice Narciso, joven célebre por su belleza, era muy destacado por su belleza, dice que fue amado por muchas personas, todos lo querían. Sin embargo, su actitud de desprecio hizo que la rechazara a todas. Siempre rechazó a todas las personas, y la rechazaba porque se creía una persona muy importante, muy valiosa, y una de estas personas que había sido rechazada por Narciso exclamó un día lo siguiente, dijo, que él ame
Digo, que él ame entonces de la misma manera y que de la misma manera no pueda poseer al objeto amado, al objeto de su amor. Entonces, esa fue una sentencia, como una maldición. Una persona le dijo a Narciso, que era muy bello, y le dijo como esta sentencia, entonces de la misma, y que de la misma manera por ahí una diosa, una divinidad, que era la diosa de la venganza. Y escuchó esto, y su nombre es Némesis. Escuchó Némesis esta queja de esta persona contra Narciso y dijo, escucho este ruego y lo concedió. Escuchó lo que pedía esta persona con respecto a Narciso y lo concedió. ¿Y en qué consistió esta concesión? Sucedió que al volver un día de casa, cuando pasaban en esa época, Narciso pasó frente a una fuente clara, digamos a un lago ya con agua cristalina, en la cual uno se refleja en la superficie del agua, ¿no? Y al volver un día de la casa, Narciso pasó frente a una fuente clara y límpida, que nadie había movido jamás. Como quería apaciguar su sed, se inclinó a beber, ¿no, verdad? Se inclinó a tomar agua y vio a su propia imagen y cayó en éxtasis. De ahí se produjo entonces la, la sentencia que la diosa Némesis le dio a Narciso, porque él, al mirar la imagen que estaba en el agua, se enamoró y cayó extasiado por esa imagen. En vano quiso asir, la palabra asir significa tomar, quiso tomar la figura que veía, como era la superficie del agua no la podía tomar. Desesperado por no poder conseguirlo, se dejó morir al lado de la fuente. Entonces, Narciso murió castigado por ser muy bello y por no ser condescendiente con las demás personas. Y ahí en la figura que aparece en la guía, aparece un joven, hay una pintura que es muy famosa, una pintura hecha por un pintor italiano llamado Caravaggio. Este pintor italiano que nació en 1593, dice en la guía, y murió en 1610. Recordemos que en el año 1500 y tanto, 1536, se produjo el descubrimiento de Chile por Diego de Almagro, hace mucho tiempo. Entonces, en esa época ya existía este mito y existía gente que lo consideraba como este pintor Caravaggio que lo pintó, y esa es la pintura de él, que está en un museo en Europa. Entonces, había una actividad que había que responder leyendo digamos, leyendo el mito. Y la actividad correspondía a unas preguntas que en total valen 13 puntos para que puedan ustedes resolverlas. Y dice, ¿a qué tema se refiere la interpretación de este mito? ¿A qué tema? ¿A qué se refiere? Al amor por sí mismo, ¿no? ¿Verdad? Es decir, es malo enamorarse de uno mismo, uno tiene que enamorarse y quererse, y eso está bien. Si uno no se quiere, no puede querer a los demás. Por lo tanto, la idea era que se interpretaba este mito como el amarse a sí mismo en extremo, ya solamente le importaba a sí mismo y quererse demasiado y ser un déspota con los demás, no considerarlo. Entonces, sin lugar a dudas, era algo negativo para él y para toda la gente. Después dice, ¿qué sucede cuando alguien se ama a sí mismo? Solo a sí mismo. Sucede que se queda solo, es un amor egoísta, ¿verdad? Se queda solo y se queda sin que nadie lo considere. Y recuerden ustedes que el ser humano es un ser que vive en sociedad. Una de las significaciones de lo que es el ser humano es que la que dice que el ser humano es un ser sociable, que no puede vivir sin los demás, a pesar de que hay algunas personas que se alejan del mundo, pero son los casos especiales o que tienen algún tipo de enfermedad, de patología, como ocurre, por ejemplo, con los ermitaños. Los ermitaños son aquellos seres humanos que buscan la soledad y se van a ir lejos, ya, lejos de todo. Entonces, ¿qué sucede cuando alguien se ama solo a sí mismo? Sucede que queda solo. Y como en el caso del mito, Narciso, que era el joven que se amaba a sí mismo, solamente quedó solo y murió por eso. Sin lugar a duda que es muy extraño. Voy a pedirle a Alan que me suba un poquito la imagen, por favor, Alan.
Y vamos a la pregunta 3. La pregunta 3 dice, ¿qué es lo que le ocurre a Narciso para llegar a ese destino estéril, que no da fruto? La palabra estéril está puesta entre paréntesis porque significa que no da fruto. O sea, ¿qué le ocurre a Narciso para llegar a ese fin de ser una persona que no sirve, que fallece, es amada, enamorada de sí mismo? De tal manera que eso hay que poner en la pregunta número 3. La 4 dice, ¿por qué la falta de amor? ¿Por qué la falta de amor? ¿Por qué la falta de amor por los otros lleva al amor? Porque el ser humano, ya lo dije, es un ser sociable que se da a los demás. El Muerto. ser humano por sí solo no puede subsistir. El ser humano es un ser inteligente, pero también un ser sentimental, que escucha sus sentimientos, su emoción. Por lo tanto, el ser humano no solamente es inteligencia, sino que también tiene esta otra parte que decían los griegos, una parte que era el cuerpo y era un ser dual, una parte del cuerpo y otra parte era el alma. Por lo tanto, los seres humanos también tenemos un sentimiento que los griegos decían que se llamaba alma o ánima, ¿ya? Con la cual nosotros sentíamos. Cuando alguien, un pololo, le dice a su polola, te amo con todo el alma, significa que le amo con todo el sentimiento, con todo su ser, cuerpo y alma. Por lo tanto, la pregunta 5, ¿a qué tipo de muerte se refiere simbólicamente figurado la muerte de Narciso? A la muerte, por supuesto, del ser humano por no querer a los demás. Es un símbolo, ¿ya? Y la última pregunta, la número 6, dice, tomando como referencia el mito de Narciso, averigüe a qué se refiere Sigmund Freud. Sigmund Freud era un psicólogo muy importante, creador de una técnica psicológica que se llama el psicoanálisis. Y Sigmund Freud descubrió que el ser humano tenía una característica muy especial, que era mirarse a sí mismo, gustarse a sí mismo, y eso es normal en la adolescencia. Es decir, cuando los lolos se miran al espejo y se encuentran que están un poco desarreglados, se arreglan, se peinan, las niñas y los niños igual, se arreglan un cachirulito ahí, y eso es normal. Es decir, ser un poco narcisista en esta época del crecimiento humano es normal. Si usted tiene 80 años y todavía sigue preocupado de su apariencia física, sin duda la vida que ya tiene un tornillo mal puesto en la cabeza. Pero Sigmund Freud estudió este fenómeno y llamó narcisista a aquellas personas que pasaban muy, pero enfermamente preocupadas de sí mismas. Dije que era normal, pero cuando eso se mantiene en el tiempo, cuando eso es la preocupación fundamental de la vida de un ser humano, significa que esa persona está tanto enferma de la mente, psicológicamente, ¿ya? Entonces, yo le pido a ustedes que en la pregunta 6, usted averigüen quién era don Sigmund Freud, ¿ya? Y ¿a qué patología psicológica se refiere? Se refiere al narcisismo, ¿ya? Que existe dentro de la literatura psicológica como una enfermedad, ¿ya? Pero como dije yo, en extremo, no así creerse a sí mismo. Bien, a través dice que a través de la experiencia de lo sagrado, eh, dice que a través de la experiencia de lo sagrado manifestada también en los mitos, se abren paso las ideas de la realidad, ¿no? Gracias, Alan. Verdad, significación, principio que serán elaboradas y sistematizadas por las reflexiones filosóficas, ¿ya? Es decir, además de los estudios sobre la naturaleza que explicaban los mitos, también existe alguna idea referida al ser humano. Entonces, refería a todo lo que significa pensar, reflexionar. Los mitos fueron los primeros que motivaron al ser humano a reflexionar, porque se veían un nacimiento de un volcán y querían explicarse. No podían explicárselo científicamente porque no tenían los conocimientos, pero la inquietud, el deseo de explicarse cosas es la base de la filosofía. La filosofía significa reflexión, pensar sobre todo.
adoptar una actitud frente a los problemas del mundo. ¿Ya? Y tenemos muchos problemas en el mundo que necesitan de tener una posición, el aborto, la eutanasia, ahora mismo digamos, la gente que viene de otros países, la migración, también a veces hay que tener una actitud. Claro, algunos dicen, bueno, los migrantes vienen a quitarnos el trabajo, a quitarnos la posibilidad de tener viviendas, pero también son seres humanos y hay que considerarlo y hay que tener una actitud. Es un tema de carácter así discutible y que cada uno tiene que tener un pensamiento. Yo sé que la política de migración acá en Chile no es la mejor y que ha permitido algunas cosas que suceden, que no todos los migrantes son malos, hay muchos que son muy trabajadores, muy buenos, pero también hay algunos que llegaron acá y eran delincuentes. Entonces, la política tiene que preocuparse de eso. Por eso hay que tener la filosofía nos ayuda a plantearnos problemas digamos, para plantearnos soluciones, reflexiones frente a los problemas que tenemos. Después en la guía aparece la característica, como bien lo puso ahí Alan, la característica de los mitos. Dice ahí en total unas 6 características. La primera dice que el mito narra una historia sagrada. Dice que el mito no es una historia cualquiera, no es como un cuento que es una historia como una novela o como es una fábula, que también son relatos. El mito también es un relato, pero es el cuento de una creación, de cómo algo comenzó a ser. Sus personajes son seres sobrenaturales. En el cambio, en un cuento se narra algo así como para entretener. También hay valores en un cuento, ¿ya? Pero sus personajes no son sobrenaturales, no son dioses, semidioses, ¿ya? No son seres mitad animal, mitad humana, como el centauro, por ejemplo, que aparecen en los mitos. Entonces, el mito tiene una historia sagrada que ellos intervenían dioses ahí, semidioses, y que podían de alguna forma guiar la respuesta, el pensamiento, la reflexión del ser humano. Dice que también el mito, otra característica del mito es que narra la irrupción, es decir, la aparición violenta de lo sagrado en el mundo. Es decir, y se impone lo sagrado violentamente en el mundo. Y esta irrupción, esta aparición violenta, hace que el mundo sea como es hoy, ¿ya? Muchos tomando parte del mito. Los mitos siempre son referencia a algo que ocurrió y que nos sigue también ahora, como ocurre, por ejemplo, con la teoría esta del psicoanálisis sobre el narcisismo, que después de los años, miles de años, también se tomó como base para explicar este asunto del quererse en demasía, ¿verdad? En forma omisa. Otra característica y su función principal es el de revelar los orígenes y modelos ejemplares de todos los ritos y de todas las actividades humanas significativas. Es decir, revelaba, daba a conocer ya los orígenes y el modelo de todos los mitos, que explicaba no solamente las cosas naturales, sino también las actitudes y las actividades humanas significativas. Gracias, Alan. Todo lo que es narrado por los mitos nos concierne directamente, tanto por su referencia a nuestra condición, como también digamos, a la condición humana, a los orígenes. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, qué origen las estaciones del tiempo, las estaciones del año, el tiempo, el amor, la venganza, la creación, son entonces temas que los mitos, a los que los mitos se refieren y que dan una explicación mítica, ¿ya? Pero motiva a la reflexión y de ahí surge la filosofía. Por lo tanto, los mitos son importantes para poder reflexionar y pensar, y así lo entendían los hombres antiguos. Voy a reiterar lo que les dije antes, se diferencia el mito de los cuentos y de las fábulas en que estos no narran los hechos que han dado origen a nuestra realidad o que han modificado la condición humana. No. Los cuentos, ya lo dije, y las fábulas tienen otra finalidad. Las fábulas entregan una moraleja, un valor moral, en la cual participan animales, pero no explican el origen. ¿No? El origen de los problemas del hombre, los orígenes de los fenómenos naturales. Por último, la última característica aparece ahí en el mito, dice que el hombre
tal como es hoy día, es el resultado directo de los acontecimientos narrados en los mitos. ¿Es mortal? El hombre es mortal, ¿no? ¿Verdad? Todos sabemos que vamos a morir. El hombre es mortal, gracias. Es por algo que sucedió en aquel tiempo. Comprender los mitos es comprender el secreto del origen de las cosas. Entonces, tiene importancia el mito, ¿ya? Es comprender el origen y el secreto del origen de las cosas. Después en la guía aparecen allí unos términos que es un vocabulario contextual, vale decir que están dentro del contexto de los mitos, que son 3 términos: mito, símbolo, mito y símbolo, son 2 nomás. Y esto hay que entenderlo bien, ¿verdad? Símbolo y mito. Ahí dice también, y la tercera, interpretación. Entonces, si usted, lo que yo quiero con este vocabulario, que usted entiendan lo que es interpretación, que lo entienda, porque si no, no va a poder entender el mito, lo que es símbolo y lo que es mito. Y a continuación viene una guía, que está conformada por varias preguntas. Y viene, me parece que son en total 13 preguntas. Y estas 13 preguntas tiene que usted responderlas. ¿Y de dónde sacamos la respuesta? La sacamos, por supuesto, de la misma guía, ¿ya? Y cada una tiene un puntaje. Hay tres preguntas, perdón, 3 puntos por pregunta, en otro hay 2, en fin. Pero todas tienen un puntaje que en total hacen un número de 33 puntos. De esta parte, más los puntajes que habían sobre los mitos, vamos a tener en total aproximadamente 54 puntos, me parece, que mal no recuerdo, que es lo que vale esta guía. Por lo tanto, la idea es que los alumnos respondan la guía, me la hagan llegar, ¿ya? Y podamos de alguna forma evaluarla, ¿ya? Decía, repito, que la guía en total no vale 54 puntos, sino que el total es 57 puntos, ¿ya? Y que hay una fecha de entrega que es el 12 de abril. Es sumamente importante que ustedes me la entreguen, digamos, de cualquier forma. Ojalá que sea escrita en el computador, que sea en los espacios que están dados ahí en la misma guía, que me la pueden escribir si quieren en manuscrita también, con buena letra también, por favor, y me la hagan llegar. Me la mandan al Classroom como respuesta ya a este trabajo. Entonces yo voy a evaluar esta guía, voy a tener una planilla de notas y voy a ponerle nota a esta, como también le estoy poniendo nota, estoy trabajando en eso, sí, hay mucho alumno, mucho trabajo. Estoy evaluando también el primer cuestionario que hicimos en base a las 4 diapositivas que habían al comienzo de las clases, que yo le di como introducción a lo que era filosofía. La segunda nota sería esta. Nicole Tapia Berrío se ha unido, así que bienvenido a la Nicole. Por lo tanto, chiquillos, la idea es que podamos de alguna manera tener esa calificación buena. Si alguien, repito, si es que alguien no puede en el tiempo que tiene responder la guía, no se preocupen, yo voy a darle más tiempo, pero me mandan aquí, profesor, estoy un poco atrasada, así que deme un día más y yo le daré el día más, ¿ya? Por lo tanto, chiquillos, de eso se trata. La próxima clase vamos a trabajar con otra guía que se llama Paso del mito al logo, que está también ahí en el Classroom, en las actividades que vamos a desarrollar. Profesor, Esa guía, sí, dígame, Ana. voy a concluir el audio porque es lo de la guía, ¿ya?